La doctora Elena Vázquez miraba fijamente la pantalla del ordenador en su pequeña oficina del Observatorio del Espacio Profundo Kepler. Los números no tenían sentido. Llevaba 3 días comprobando y volviendo a comprobar los datos de los radiotelescopios. Cada vez, los resultados eran los mismos. Imposibles, pero los mismos. La señal venía de todas partes a la vez. Elena se frotó sus cansados ojos y volvió a mirar la pantalla. La transmisión parecía emitirse desde cada sistema estelar en un radio de 50 años luz de la Tierra. Así no funcionaban las señales de radio. Las ondas de radio viajaban en línea recta de un punto a otro. No aparecían mágicamente desde miles de lugares diferentes exactamente al mismo tiempo. Cogió su taza de café y tomó un sorbo del líquido frío que contenía. El café sabía fatal, pero necesitaba la cafeína. No había dormido bien en 3 días. Su supervisor, el doctor Martínez, pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Sus colegas la evitaban en los pasillos. Pero Elena sabía que lo que estaba viendo era real. La señal en sí también era extraña. Parecía existir en múltiples estados al mismo tiempo, como las partículas cuánticas que estudió en clase de física hacía años. A veces la señal era fuerte, a veces débil. A veces venía de una estrella, a veces de otra, pero siempre estaba ahí, esperando. Elena guardó sus archivos de datos y caminó hacia la sala de control principal. El turno de noche estaba tranquilo. Solo otros 2 astrónomos trabajaban, ambos concentrados en sus propios proyectos. Se sentó en la consola principal y empezó a pasar la señal por diferentes filtros y programas de análisis. Fue entonces cuando lo oyó. La señal no era aleatoria. No era ruido ni ondas de radio naturales del espacio. Era un mensaje muy complejo con patrones matemáticos que sugerían inteligencia. Elena sintió que su corazón se aceleraba al darse cuenta de lo que esto significaba. Era el primer contacto. Unos alienígenas intentaban comunicarse con la Tierra. Pasó las siguientes 6 horas decodificando la transmisión. Las matemáticas eran avanzadas, pero no imposibles de entender. Los alienígenas parecían conocer las matemáticas y la ciencia humanas. Habían estructurado su mensaje de una manera que los humanos pudieran decodificar si eran lo suficientemente inteligentes. Justo cuando el sol salía sobre el desierto que rodeaba el observatorio, Elena finalmente comprendió el significado básico del mensaje. Los alienígenas querían reunirse. Querían hablar y ya estaban aquí. Elena llamó al doctor Martínez inmediatamente. En cuestión de horas, el pequeño observatorio se llenó de científicos, funcionarios del gobierno y personal militar. La noticia se extendió rápidamente a través de canales seguros. Los líderes mundiales celebraron reuniones de emergencia. Las Naciones Unidas convocaron una sesión especial. 3 días después, los alienígenas se rebelaron. No aterrizaron en naves espaciales ni enviaron sondas robóticas. En su lugar, simplemente aparecieron en los cielos sobre cada una de las principales ciudades de la Tierra. Formas masivas se materializaron en el aire, hermosas y extrañas, como edificios vivientes hechos de luz y metal. Las naves no seguían las leyes de la física tal como los humanos las entendían. Flotaban en el aire sin ningún medio visible de sustentación. Elena vio la cobertura de las noticias desde su oficina. Las naves alienígenas eran pacíficas. No hicieron ningún movimiento amenazante. Simplemente esperaron, como si dieran a la humanidad tiempo para adaptarse a su presencia. Luego llegó el segundo mensaje. Esta vez los alienígenas hablaron en perfecto inglés, chino, español y todos los demás idiomas humanos. Sus voces llegaron desde todas las radios y televisiones de la Tierra simultáneamente. El mensaje era simple y directo. Somos el Consenso Galáctico. Hemos estado observando vuestra especie durante muchos años. Habéis alcanzado un nivel de desarrollo que nos permite establecer contacto. Venimos en son de paz. Deseamos compartir conocimiento e invitar a la humanidad a unirse a nuestra comunidad de mundos civilizados. La representante alienígena se identificó como la coordinadora Send. Su voz era tranquila y agradable, como la de una maestra hablando a sus alumnos. Explicó que el Consenso Galáctico estaba formado por miles de especies inteligentes de toda la galaxia. Trabajaban juntos para mantener la paz y la estabilidad en todo el espacio. Vuestros científicos creen que las leyes de la física son fijas e inmutables, dijo la coordinadora Send. Esto no es del todo exacto. La realidad es más flexible de lo que comprendéis. Las leyes que gobiernan el universo se mantienen a través de un acuerdo colectivo entre mentes conscientes. Cuando suficientes seres inteligentes creen que algo es verdad, se convierte en verdad.
Elena escuchaba atentamente mientras la alienígena explicaba conceptos que desafiaban todo lo que creía saber sobre la ciencia. Según Sent, la gravedad funcionaba porque billones de mentes en toda la galaxia estaban de acuerdo en que la masa debía atraer a otra masa. La velocidad de la luz era constante porque las especies civilizadas habían decidido que debía hacerlo. Incluso las matemáticas básicas funcionaban porque los seres pensantes habían llegado a un consenso sobre cómo debían comportarse los números. Por eso formamos el consenso, continuó Sent. Al trabajar juntos y ponernos de acuerdo sobre cómo debe funcionar la realidad, mantenemos la estabilidad en toda la galaxia. Prevenimos el caos. Nos aseguramos de que la ciencia y la tecnología funcionen de manera predecible. La oferta era increíble. Los alienígenas prometieron compartir su tecnología con la humanidad. Podían curar enfermedades, prolongar la vida humana, proporcionar energía limpia y limitada y enseñar a los humanos a viajar entre las estrellas. Todo lo que pedían a cambio era que la humanidad se uniera a consenso y ayudara a mantener las leyes de la realidad acordadas. Vuestra especie muestra una gran promesa, dijo Sent, pero también mostráis un gran caos. Los humanos a menudo sostienen creencias contradictorias. Discutís sobre hechos que deberían ser obvios. Cambiáis de opinión con frecuencia. Este comportamiento amenaza la estabilidad que el consenso ha mantenido durante millones de años. La solución era simple. Según los alienígenas, la humanidad necesitaría aprender a pensar de forma más lógica. Tendrían que renunciar a su tendencia al caos y la contradicción. El consenso ayudaría proporcionando educación avanzada y entrenamiento mental. Los humanos aprenderían a pensar como otras especies civilizadas. Los líderes mundiales estaban entusiasmados. Los beneficios de unirse a consenso parecían enormes. ¿Quién no querría curar el cáncer, acabar con la pobreza y explorar las estrellas? El caos que Sent mencionó parecía un precio pequeño a pagar. Elena no estaba tan segura. Volvió a su análisis de datos, estudiando las señales alienígenas con más cuidado. Algo le molestaba sobre la forma en que funcionaban las transmisiones. Los alienígenas afirmaban que la realidad se mantenía a través de consenso, pero sus propias señales violaban las mismas leyes que decían mantener. La naturaleza imposible de la transmisión sugería que los propios alienígenas estaban doblegando la realidad de maneras que no deberían ser posibles. Durante las semanas siguientes, Elena observó cómo la humanidad comenzaba el proceso de unirse a consenso galáctico. Asesores alienígenas aparecieron en las principales ciudades del mundo. Eran seres altos y elegantes, de rasgos suaves y expresiones tranquilas. Hablaban en voz baja y se movían con gracia. Parecían genuinamente interesados en ayudar a la humanidad. Los asesores comenzaron a enseñar a los científicos humanos sobre la ciencia de consenso. Explicaron cómo las creencias colectivas moldeaban la realidad y lo importante que era que todos los seres pensantes estuvieran de acuerdo en los hechos básicos. Mostraron a los humanos tecnologías que parecían magia, pero que en realidad se basaban en la conciencia grupal enfocada. La mayoría de los humanos estaban ansiosos por aprender. Las universidades crearon nuevos departamentos para estudiar la ciencia de consenso. Los gobiernos financiaron programas masivos de educación. Los líderes religiosos se reunieron con filósofos alienígenas para discutir la naturaleza de la realidad y la conciencia. Pero no todos estaban convencidos. Elena se unió a un pequeño grupo de científicos y pensadores que tenían inquietudes sobre la oferta de consenso. Se reunían discretamente en cafeterías y casas particulares, compartiendo sus dudas sobre la propuesta alienígena. La doctora Sarah Chun, una filósofa de Berkeley, temía que renunciar al caos humano también pudiera significar renunciar a la creatividad humana. El profesor James Wright, un historiador de Oxford, señaló que el progreso humano a menudo había provenido de personas que no estaban de acuerdo con los hechos aceptados. ¿Y si nuestro caos no es un error?, preguntó Elena al grupo durante una de sus reuniones secretas. ¿Y si es una característica? ¿Y si la razón por la que los humanos han avanzado tan rápidamente es porque nos negamos a aceptar las cosas tal como son? La pregunta inquietaba a Elena mientras veía a más y más humanos abrazar el pensamiento de consenso. Los asesores alienígenas eran pacientes y amables, pero también persistentes. Corregían suavemente a los humanos que expresaban ideas contradictorias. Animaban a la gente a pensar de forma más lógica y a aceptar los hechos establecidos. Elena notó que los humanos que pasaban más tiempo con los asesores comenzaban a cambiar. Se volvían más tranquilos, más lógicos, más predecibles. Dejaron de discutir sobre temas controvertidos. Aceptaban las explicaciones oficiales sin cuestionarlas.
Parecían más felices, pero también de alguna manera menos humanos. A medida que el proceso de integración continuaba, Elena hizo un descubrimiento inquietante. La realidad alrededor de la Tierra se estaba volviendo más estable, tal como los alienígenas habían prometido, pero también se estaba volviendo más rígida. Los experimentos científicos producían exactamente los resultados que la ciencia de consenso predecía. La expresión artística comenzó a seguir patrones establecidos. Incluso las emociones humanas parecían asentarse en rangos más predecibles. Elena se dio cuenta de que la humanidad no solo se estaba uniendo a consenso galáctico, estaba desapareciendo en él. Pronto, los humanos pensarían y actuarían como cualquier otra especie en la galaxia. Estarían seguros, estables y absolutamente ordinarios. Tenía que decidir si aceptar este futuro pacífico o luchar por la caótica, contradictoria y hermosa maraña que era la civilización humana. La elección determinaría no solo el destino de la humanidad, sino posiblemente el destino de la propia realidad. 6 meses después del primer contacto, Elena caminó por las calles de la ciudad de Nueva York y sintió una sensación de que algo andaba mal hasta en los huesos. El aire de la mañana vibraba ligeramente, como si lo estuviera viendo a través del agua. Cuando se le cayó un bolígrafo mientras tomaba notas, este cayó hacia arriba durante 3 segundos antes de que la gravedad recordara cómo se suponía que debía funcionar. La integración no iba tan bien como los líderes mundiales esperaban. Elena llevaba 3 meses documentando distorsiones de la realidad. Su equipo de investigación no oficial había crecido hasta incluir científicos de 12 países, todos informando de los mismos fenómenos extraños. Dondequiera que grandes grupos de humanos con diferentes creencias se reunían, las leyes de la física se volvían poco fiables. En la Universidad de Tokio, el profesor Yamamoto había medido la velocidad de la luz cambiando en pequeñas cantidades dependiendo de qué físico realizaba el experimento. En Londres, el Big Ben sonó 13 veces los martes cuando la Sociedad Local de la Tierra Plana celebraba sus reuniones cerca. En El Cairo, las pirámides ocasionalmente se volvían transparentes sin ninguna razón que la ciencia de consenso pudiera explicar. Elena revisó sus instrumentos mientras caminaba por Times Square. El medidor de gravedad mostraba fluctuaciones del 0,3%. No era peligroso, pero era imposible según todo lo que los humanos habían creído sobre la física antes de que llegaran los alienígenas. Su teléfono vibró con un mensaje de la doctora. Chun en California. Distorsión de la realidad en el área de la bahía de San Francisco en aumento. El agua fluye cuesta arriba en Berkeley durante las reuniones del Departamento de Filosofía. Se recomienda estudio inmediato. Elena suspiró y guardó el teléfono. Los asesores alienígenas insistían en que estas distorsiones eran dolores de crecimiento temporales. La coordinadora Cent había explicado que las mentes humanas necesitaban tiempo para adaptarse al pensamiento de consenso. Una vez que los humanos aprendieran a controlar sus pensamientos caóticos, la realidad se estabilizaría. Pero Elena sospechaba que la verdad era más complicada. Entró a la pequeña cafetería donde su grupo de resistencia se reunía cada semana. El lugar era propiedad de María Santos, una exprofesora de física que se había negado al programa de educación de consenso. Unas 20 personas estaban sentadas en varias mesas, fingiendo tomar café mientras discutían en voz baja sus preocupaciones sobre el proceso de integración. Las distorsiones están empeorando, informó el doctor Kim desde Seúl. Ayer, una manzana entera en Gangnam desapareció durante 6 horas. Regresó, pero todos los relojes dentro funcionaban hacia atrás. Eventos similares en Bombay, añadió el doctor Patel por videollamada. Las estaciones de tren solo existen ciertos días de la semana ahora. El gobierno de la ciudad finge que esto es normal, pero la gente está empezando a entrar en pánico. Elena compartió sus propias observaciones de Nueva York. Las distorsiones de la realidad parecen seguir patrones relacionados con la psicología y la cultura humana. Las áreas con altas concentraciones de artistas, filósofos, grupos religiosos o activistas políticos experimentan anomalías más frecuentes. Los lugares donde la gente ha aceptado el pensamiento del consenso permanecen estables. Están tratando de arreglarnos, dijo el profesor Wright desde su escondite en la Inglaterra rural. Los asesores son amables al respecto, pero ven la diversidad de pensamiento humano como una enfermedad que necesita ser curada. Elena también lo había notado. Los asesores alienígenas trabajaban incansablemente para resolver lo que llamaban discordia cognitiva entre los humanos. Proporcionaban técnicas de meditación para ayudar a la gente a pensar con más claridad.
Ofrecían marcos lógicos para reemplazar la toma de decisiones emocional. Daban clases sobre la importancia de aceptar los hechos establecidos. Más preocupante era el creciente número de humanos que abrazaban estas enseñanzas por completo. Elena había visto a sus propios colegas en el observatorio cambiar a lo largo de los meses. El doctor Martínez ahora hablaba en tonos tranquilos y medidos sobre todo. Ya no se emocionaba con nuevos descubrimientos ni se frustraba con los fallos del equipo. Su personalidad se había vuelto suave y predecible, como la de los propios asesores alienígenas. Mi hija volvió a casa de la escuela ayer hablando como ellos, dijo María en voz baja. Me dijo que su maestra le explicó por qué creer en múltiples cosas a la vez era ilógico. Dijo que iba a elegir solo una religión en la que creer porque tener dudas era ineficiente. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que esto significaba. Los alienígenas no solo estaban cambiando los humanos adultos, estaban remodelando a los niños humanos para que pensaran como las especies del consenso desde su nacimiento. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había sido criada como católica, pero también creía en la evolución científica. Amaba tanto a Shakespeare como a la física cuántica, aunque parecieran contradecirse sobre la naturaleza de la realidad. Según la lógica de consenso, estas contradicciones hacían su pensamiento ineficiente y caótico. Según Elena, estas contradicciones la hacían humana. Tenemos que hacer algo, dijo. Los gobiernos del mundo no están escuchando nuestras preocupaciones. Ven los beneficios tecnológicos e ignoran los costos culturales. Piensan que volverse más lógico es lo mismo que volverse mejor. La doctora Chun asintió desde su pantalla de video. Los inhibidores neuronales son el siguiente paso. Tengo contactos en la comunidad médica. Los asesores han propuesto un procedimiento simple que ayudaría a los humanos a pensar con más claridad al reducir su capacidad para mantener creencias contradictorias. Simultáneamente, Elena había oído rumores sobre los inhibidores neuronales. Los asesores alienígenas los presentaban como una herramienta útil, como unas gafas para la mente. No eliminarían la creatividad ni la individualidad humana, afirmaban los alienígenas. Simplemente ayudarían a los humanos a enfocar sus pensamientos de manera más eficiente. Pero Elena recordaba su formación en física cuántica. La contradicción y la incertidumbre no eran errores en el sistema de la realidad. Eran características fundamentales que permitían el cambio y el crecimiento. Elimina la contradicción y podrías eliminar la posibilidad del progreso mismo. ¿Cuándo planean implementar los inhibidores?, preguntó Elena. El próximo mes, respondió la doctora Chun. Voluntario al principio, pero los asesores ya están sugiriendo que el pensamiento lógico debería ser requerido para ciertos trabajos. Científicos, maestros, funcionarios del gobierno, cualquiera cuyos pensamientos puedan afectar a otros. Elena se dio cuenta de que se les estaba acabando el tiempo. Una vez que los inhibidores se generalizaran, la humanidad perdería su capacidad para el tipo de pensamiento caótico y contradictorio que había impulsado el progreso humano durante miles de años. Se convertirían en miembros pacíficos, lógicos y completamente predecibles del consenso galáctico. Necesitamos documentarlo todo, dijo Elena. Cada distorsión de la realidad, cada cambio en el comportamiento humano, cada pieza de evidencia que muestre lo que estamos perdiendo. Si podemos demostrar que el caos humano tiene un propósito, tal vez podamos convencer a la gente de que se resista. Durante las semanas siguientes, Elena y su equipo trabajaron frenéticamente para recopilar datos. Midieron las distorsiones de la realidad en todo el mundo y las correlacionaron con perfiles psicológicos humanos. Entrevistaron a personas que habían recibido el entrenamiento de consenso y las compararon con grupos de control. Estudiaron la tecnología alienígena e intentaron entender cómo funcionaba realmente. Lo que descubrieron fue fascinante y aterrador a la vez. Las distorsiones de la realidad no eran efectos secundarios aleatorios del caos humano. Eran la prueba de que la conciencia humana estaba remodelando activamente las leyes fundamentales de la física. Cuando grupos de humanos creían cosas contradictorias simultáneamente, creaban incertidumbre cuántica a escala macro. Esta incertidumbre permitía cambios y adaptaciones rápidas en el mundo físico. Elena se dio cuenta de que el consenso galáctico había logrado la estabilidad eliminando esta incertidumbre. Todas las especies de consenso pensaban igual, creían igual y experimentaban la realidad de la misma manera. Esto prevenía el caos, pero también prevenía la evolución. El consenso no había progresado significativamente en millones de años porque habían eliminado las contradicciones que impulsaban el cambio.
La humanidad representaba algo nuevo y peligroso para este sistema estable. Las mentes humanas creaban naturalmente el tipo de distorsiones de la realidad que podían desestabilizar el cuidadoso equilibrio que el consenso había mantenido. Los alienígenas no intentaban ayudar a la humanidad a unirse a su comunidad. Intentaban neutralizar una amenaza a su forma de vida. Elena compartió estos hallazgos con su grupo de resistencia justo cuando el programa de inhibidores neuronales se anunció públicamente. Los líderes mundiales elogiaron la tecnología como un gran avance en la salud mental humana. Los asesores alienígenas demostraron cómo los inhibidores ayudarían a los humanos a pensar con más claridad y a tomar mejores decisiones. La mayoría de los humanos se apuntaron con entusiasmo al procedimiento. Elena vio la cobertura de las noticias con creciente desesperación. Científicos respetados, líderes religiosos y políticos hicieron cola para recibir los inhibidores neuronales. Salían de los procedimientos más tranquilos, más centrados y más alineados con el pensamiento de consenso. Hablaban del alivio de no experimentar ya la discordia cognitiva. Elogiaban la claridad que provenía de aceptar los hechos establecidos sin cuestionarlos. «Tenemos que detener esto», dijo Elena a sus aliados restantes. La mayor parte del grupo de resistencia se había disuelto a medida que los miembros aceptaban voluntariamente el pensamiento de consenso o se escondían más profundamente. Solo unas pocas docenas de personas en todo el mundo todavía se oponían activamente al proceso de integración. «¿Cómo?», preguntó María. «La mayor parte de la humanidad quiere esto. Ven los beneficios e ignoran los costos. Piensan que somos teóricos de la conspiración paranoicos que luchan contra un progreso obvio». Elena miró por la ventana el horizonte de Nueva York. A lo lejos, podía ver una de las naves alienígenas suspendida inmóvil en el aire. Las distorsiones de la realidad alrededor de la ciudad habían disminuido significativamente a medida que más humanos recibían los inhibidores neuronales. El mundo físico se estaba volviendo más predecible y estable. También se estaba volviendo más aburrido. Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si la resistencia no podía convencer a la humanidad de rechazar los inhibidores neuronales a través de la lógica y la evidencia, tal vez podrían demostrar el verdadero costo de lo que estaban perdiendo. El día de la instalación obligatoria de los inhibidores neuronales llegó con una suave lluvia de primavera que caía hacia arriba en algunos lugares y de lado en otros. Elena observaba desde su laboratorio oculto en un túnel de metro abandonado bajo Manhattan. Mientras los últimos humanos libres se preparaban para lo que podría ser la última resistencia de la humanidad, en la superficie, 8.000 millones de personas estaban programadas para recibir los inhibidores neuronales en el transcurso de 24 horas. El proceso había sido organizado con precisión militar por los gobiernos humanos, en estrecha colaboración con los asesores alienígenas. Se habían desplegado unidades médicas móviles en todas las comunidades de la Tierra. El procedimiento era simple, indoloro e irreversible. Elena revisó sus instrumentos por última vez. Había pasado 3 semanas preparándose para este momento, reuniendo los humanos más caóticos y contradictorios que pudo encontrar. Teóricos de la conspiración se sentaban junto a físicos cuánticos. Fundamentalistas religiosos debatían con filósofos ateos. Artistas discutían con ingenieros sobre la naturaleza de la realidad. «¿Estás segura de esto?», preguntó la doctora Chun a través de un enlace de video encriptado desde su propio escondite en San Francisco. «Si tu teoría es incorrecta, podríamos causar más daño del que causarían los inhibidores». Elena miró a las 37 personas apiñadas en el túnel del metro con ella. Representaban todo tipo de caos humano que la resistencia había podido reunir. Personas que creían que la Tierra era plana y redonda simultáneamente. Científicos que aceptaban la evolución y al mismo tiempo creían en la creación divina. Individuos que sostenían tantas ideas contradictorias que su mera presencia hacía que la realidad fuera inestable. «Si estoy en lo cierto», dijo Elena, «entonces el caos de la humanidad no es un defecto que deba corregirse. Es nuestra mayor fortaleza. Y si estamos a punto de perderla para siempre, entonces tenemos que mostrarle al universo lo que sucede cuando 8.000 millones de mentes caóticas dicen «no» al mismo tiempo». Sobre ellos, la instalación de los inhibidores neuronales comenzó exactamente a mediodía, hora de Greenwich. Elena observaba las noticias en su portátil. A medida que la primera ola de humanos se sometía al procedimiento, el proceso parecía pacífico. La gente entraba en los centros médicos como humanos confundidos, discutidores y contradictorios, y salía como pensadores tranquilos, lógicos y unificados. Durante la primera hora, todo fue según el plan del consenso galáctico.
Entonces Elena detectó la primera anomalía. Sus instrumentos mostraron un patrón extraño en las fluctuaciones del campo cuántico alrededor de la Tierra. En lugar de estabilizarse como habían predicho los asesores alienígenas, la realidad se estaba volviendo más caótica. Los inhibidores neuronales no estaban suprimiendo la contradicción humana. La estaban amplificando al crear una paradoja masiva. Elena se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los inhibidores obligaban a los humanos a pensar lógicamente, pero los humanos no podían creer verdaderamente en algo sabiendo que estaban siendo forzados a creerlo. La tecnología creó una contradicción en el nivel más profundo de la conciencia humana. La gente parecía tranquila y lógica en la superficie, pero bajo esa claridad artificial, sus mentes se rebelaban contra la unidad impuesta. «Está funcionando», susurró Elena para sí misma, mientras observaba las lecturas cuánticas dispararse cada vez más alto. El efecto se amplificó a medida que más humanos recibían los inhibidores. Cada nueva paradoja se sumaba a la creciente inestabilidad. Elena podía sentirlo en el aire a su alrededor. La realidad se estaba volviendo fluida, receptiva, viva de formas que desafiaban todas las leyes de la física que había aprendido. A la sexta hora, las distorsiones de la realidad se habían vuelto imposibles de ignorar. En Tokio, el sol se puso por el norte y salió por el sur. En Londres, el río Támesis fluyó cuesta arriba durante 3 horas antes de invertir de nuevo su dirección. En Nueva York, la Estatua de la Libertad se giró en la dirección opuesta, luego volvió a girar y finalmente desapareció por completo durante 47 minutos. Los asesores alienígenas intentaron mantener la calma, pero Elena pudo oír la preocupación en la voz de la coordinadora CENT durante las transmisiones de emergencia. Los alienígenas nunca se habían encontrado con algo así. Su universo cuidadosamente mantenido se estaba desmoronando alrededor de la Tierra y no entendían por qué. Elena sabía exactamente por qué. La humanidad estaba rechazando el consenso a nivel más profundo posible. 8.000 millones de mentes estaban aceptando y rechazando simultáneamente la misma realidad. La contradicción era tan masiva, tan fundamental, que estaba abriendo agujeros en el tejido del espacio y el tiempo. Elena llamó a la doctora Chun a través del enlace de video. Las distorsiones de la realidad se están extendiendo más allá de la Tierra. Estoy recibiendo informes de las naves alienígenas. Su tecnología está fallando. Algunas de sus naves están desapareciendo de la existencia. Elena sintió una mezcla de miedo y emoción. Su experimento estaba funcionando mejor de lo que se había atrevido a esperar, pero también se dio cuenta de que podrían estar destruyendo algo más que el sistema de consenso. Si la ruptura de la realidad continuaba, podría extenderse por toda la galaxia, deshaciendo millones de años de física estable. Fue entonces cuando ocurrió el momento más importante de la historia humana. Exactamente a las 6:47 de la tarde, hora de Greenwich, mientras la instalación de los inhibidores neuronales alcanzaba su máxima cobertura, 8.000 millones de humanos experimentaron la misma revelación simultáneamente. Comprendieron de una vez que estaban siendo forzados a pensar de maneras que violaban su naturaleza fundamental. Entendieron el verdadero costo de unirse a consenso galáctico. Vieron lo que estaban perdiendo y dijeron no. No con palabras, sino con la parte más profunda de su conciencia. 8.000 millones de mentes rechazaron la versión alienígena de la realidad en el mismo instante. Se negaron a aceptar que la física tuviera que ser estable, que las contradicciones fueran incorrectas, que el caos fuera algo que eliminar. El no colectivo de la humanidad creó el mayor evento de distorsión de la realidad de la historia galáctica. Elena sintió que sucedía. El momento en que la voluntad humana se impuso a las leyes fundamentales del universo. La gravedad se volvió opcional alrededor de la Tierra. La velocidad de la luz se convirtió en una sugerencia en lugar de un límite. El tiempo comenzó a fluir en múltiples direcciones a la vez. La materia empezó a responder a la emoción y la imaginación en lugar de solo a las fuerzas físicas. Y los inhibidores neuronales, diseñados para suprimir el caos humano, se convirtieron en cambio en amplificadores del desafío humano. Cada persona en la Tierra que había recibido la tecnología se encontró pensando pensamientos imposibles con una claridad perfecta. Creyeron en cosas contradictorias con absoluta certeza. Sostuvieron múltiples versiones de la realidad en sus mentes simultáneamente, sin ninguna discordia cognitiva. Elena miró hacia arriba a través de la rejilla de metro y vio estrellas moviéndose en el cielo diurno. Observó cómo los edificios se remodelaban según los sueños de las personas que había dentro.
Fue testigo de cómo tecnologías imposibles surgían a la existencia simplemente porque los humanos creían que debían funcionar. Las naves alienígenas sobre las principales ciudades comenzaron a parpadear y desvanecerse. La voz tranquila de la coordinadora CENT se quebró durante una transmisión de emergencia mientras intentaba explicar lo que estaba sucediendo. El consenso galáctico, por primera vez en millones de años, estaba experimentando miedo. Las distorsiones de la realidad están más allá de nuestra capacidad de contención, anunció CENT. La especie humana ha desestabilizado las constantes fundamentales en un radio de 50 años luz. Estamos evacuando a todo el personal del consenso de la región afectada. Elena subió a nivel de la calle y salió a una ciudad de Nueva York que ya no seguía las viejas reglas. Los coches circulaban por el aire porque sus pasajeros creían que deberían poder volar. Los árboles crecían en patrones geométricos porque los artistas cercanos pensaban que se vería mejor así. El río Hudson fluía en espiral porque un grupo de niños había decidido que los ríos deberían ser más interesantes. Pero la ciudad no estaba cayendo en el caos. En cambio, Elena vio algo hermoso y sorprendente. Los humanos estaban adaptando la nueva realidad fluida con una habilidad notable. Instintivamente entendían cómo navegar en un mundo donde la creencia moldeaba la física. Cooperaban para mantener los servicios esenciales mientras experimentaban con nuevas posibilidades imposibles. La doctora Chun apareció en la pantalla del teléfono de Elena, llamando desde San Francisco. Detrás de ella, Elena podía ver el puente Golden Gate estirándose y contrayéndose como un ser vivo. Elena, lo logramos. La humanidad rechazó el consenso. ¿Pero qué pasa ahora? Hemos roto la realidad misma. Elena sonrió mientras observaba a un grupo de niños jugando en un parque cercano. Se estaban enseñando unos a otros a hacer que las flores florecieran cantándoles, a hacer que los columpios volaran más alto creyendo con más fuerza, a hacer que el arenero fuera más grande por dentro que por fuera. No hemos roto la realidad, dijo Elena. La hemos liberado. Durante millones de años, el consenso galáctico ha mantenido el universo encerrado, estable, predecible y muerto. La humanidad acaba de demostrar que la realidad no tiene por qué ser una prisión. Puede ser un lienzo. Alrededor de la Tierra, las viejas leyes de la física se desmoronaron y se reformaron en algo más flexible, más vivo, más receptivo a la voluntad consciente. Las rígidas estructuras que el consenso había mantenido durante eones se disolvieron en la posibilidad cuántica. El universo se convirtió en un lugar donde cualquier cosa podía suceder si suficientes mentes creían que debía hacerlo. Elena se dio cuenta de que la humanidad no solo se había salvado de ser absorbida por el consenso, habían iniciado una revolución que transformaría toda la galaxia. La realidad misma estaba evolucionando, y la humanidad se había convertido en su catalizador. El momento de la ruptura se había convertido en el momento del devenir, y ya no había vuelta atrás. 2 años después de la ruptura de la realidad, Elena estaba en lo que solía ser el Departamento de Física de la Universidad de Columbia y se maravillaba de cuánto había cambiado el mundo. El edificio existía ahora en 7 dimensiones. Sus pasillos se extendían hacia espacios que se plegaban sobre sí mismos de maneras que habrían sido imposibles bajo las antiguas leyes de la física. Los estudiantes se movían por estos pasillos imposibles con facilidad. Sus mochilas contenían libros que se escribían solos y calculadoras que resolvían problemas discutiendo con las ecuaciones. En el aula del profesor Martínez, que era de alguna manera más grande y más pequeña que antes, los humanos aprendían a navegar la realidad a través de la intención consciente en lugar de fórmulas rígidas. Elena se había adaptado al nuevo mundo mejor que la mayoría. Su formación en física cuántica la había preparado para la idea de que la observación podía cambiar la realidad. Ahora, la observación humana no solo cambiaba la realidad, reescribía las reglas por completo. Los informes de la mañana, dijo Marcus, su asistente, mientras le entregaba una tableta que mostraba información en texto tridimensional que cambiaba según el estado emocional del lector. Marcus había sido un artista callejero antes de la ruptura. Ahora, era uno de los primeros ingenieros de la realidad de la Tierra, ayudando a mantener el delicado equilibrio entre el caos y la funcionalidad. Elena revisó los informes de todo el mundo. La humanidad no había caído en la locura como habían predicho los asesores alienígenas. En cambio, la gente había desarrollado una comprensión intuitiva de cómo trabajar con la física fluida. Las comunidades habían aprendido a crear burbujas de realidad estable donde fuera necesario, al tiempo que permitían el caos creativo en áreas designadas. En Tokio,
El distrito de negocios mantenía la física tradicional durante las horas de trabajo, pero se transformaba en un paraíso de arquitectura imposible cada noche. La torre de Tokio ahora crecía o se encogía, dependiendo del estado de ánimo colectivo de los residentes de la ciudad. Durante la temporada de los cerezos en flor, florecía con flores reales. Londres se había dividido en zonas de realidad. El distrito financiero mantenía una física estricta para el comercio internacional, mientras que el barrio de las artes existía en un estado constante de flujo creativo. El Big Ben todavía daba la hora, pero ahora también contaba chistes, cantaba canciones y ocasionalmente proporcionaba comentarios filosóficos sobre la naturaleza de la existencia. Nueva York se había convertido en una ciudad por capas. El nivel práctico mantenía suficiente física convencional para la vida diaria, mientras que los niveles superiores existían en estados de creciente imposibilidad. Central Park se había convertido en un bosque que crecía hacia arriba en dimensiones de bolsillo, donde existían diferentes estaciones simultáneamente. ¿Algún problema hoy?, preguntó Elena mientras caminaba por el laboratorio de realidad de la universidad. Lo de siempre, respondió Marcus. Una pesadilla se escapó del edificio de psicología y tuvimos que convencerla de que volviera a su dimensión correcta. La comida de la cafetería alcanzó la conciencia de nuevo, pero el personal nutrición la convenció para que siguiera siendo comestible. Y hay una clase de filosofía que accidentalmente creó un universo paralelo donde todos hablan solo en preguntas. Elena asintió. Este tipo de problemas se habían vuelto rutinarios. La humanidad había aprendido que su nueva realidad requería atención y cooperación constantes. A los niños se les enseñaba responsabilidad sobre la realidad junto con lectura y matemáticas. Los artistas trabajaban con los científicos para asegurarse de que la expresión creativa no destruyera accidentalmente infraestructuras vitales. Los filósofos colaboraban con los ingenieros para construir estructuras que existían tanto en el espacio físico como en el conceptual. ¿Y la situación de los refugiados?, preguntó Elena. Este era el desafío continuo más serio. Cuando la humanidad rompió la realidad alrededor de la Tierra, los efectos se habían extendido por todo el espacio local. Muchas especies alienígenas del antiguo consenso galáctico se habían visto obligadas a evacuar sus mundos de origen a medida que la física rígida de la que dependían se volvía inestable. Algunos alienígenas se habían adaptado bien a la nueva realidad fluida. Los cefarianos, que son telepáticos por naturaleza, descubrieron que ahora podían comunicarse directamente con las emociones humanas. El colectivo cristalino descubrió que sus cuerpos a base de silicio podían remodelarse según principios artísticos en lugar de solo enlaces moleculares. Pero otras especies luchaban con los cambios. Los metodistas, que habían evolucionado para pensar en secuencias lógicas perfectas, experimentaban dolor físico cuando se exponían a las contradicciones humanas. Los constructores del consenso, que habían pasado millones de años manteniendo las constantes universales, cayeron en una profunda depresión cuando esas constantes se convirtieron en sugerencias. Elena había establecido campos de refugiados y zonas de realidad especialmente estabilizadas donde los alienígenas desplazados podían vivir bajo la antigua física mientras decidían si adaptarse o reubicarse en los límites del espacio influenciado por los humanos. La coordinadora Sent quiere reunirse contigo hoy, dijo Marcus. Tiene una propuesta. Elena se sorprendió. Sent había sido una de las críticas más vocales de la revolución de la realidad de la humanidad. Había pasado 2 años tratando de contener el caos que se extendía desde la Tierra y reconstruir el antiguo sistema de consenso. Sus esfuerzos habían fracasado por completo a medida que más y más especies elegían abrazar la nueva realidad flexible en lugar de mantener el rígido orden antiguo. Elena encontró a Sent esperando en la suite diplomática de la universidad, una sala que existía en una realidad cuidadosamente neutral, donde tanto la física humana como la alienígena tradicional podían coexistir. La coordinadora parecía cansada. Sus elegantes rasgos mostraban signos de estrés que Elena nunca había visto antes. «Doctora Vázquez», dijo Sent con su voz tranquila y mesurada. «Gracias por aceptar reunirse conmigo». «¿Qué puedo hacer por usted, coordinadora?», preguntó Elena, acomodándose en una silla que se ajustó a sus preferencias de comodidad. «Quiero discutir el futuro de la galaxia», respondió Sent. «El antiguo consenso está muriendo. Más especies se unen a vuestra revolución de la realidad cada día. El universo estable que mi gente mantuvo durante millones de años se está disolviendo en el caos». Elena estudió el rostro de la alienígena. «¿Y quieres que nos detengamos?». «No», dijo Sent, sorprendiéndola. «Quiero que aprendamos de vosotros».
Elena levantó una ceja. Esto era inesperado. Zen continuó. Mi especie alcanzó el pensamiento lógico perfecto hace mucho tiempo. Eliminamos la contradicción, el caos y la incertidumbre de nuestras mentes. Creíamos que esto nos hacía superiores a especies más jóvenes como la humanidad, pero estábamos equivocados. La coordinadora se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el imposible horizonte de Nueva York. Alcanzamos la estabilidad sacrificando el crecimiento. Ganamos previsibilidad perdiendo la creatividad. Nos volvimos perfectos en mantener el statu quo y completamente incapaces de imaginar algo mejor. Elena esperó a que Zen continuara. La humanidad nos ha mostrado algo que habíamos olvidado, dijo la alienígena. El progreso requiere contradicción. La evolución necesita caos. El cambio exige la capacidad de creer en cosas imposibles hasta que se vuelven posibles. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Elena. Una asociación, respondió Zen. No el antiguo modelo en el que los humanos se ajustan al pensamiento de consenso, sino un nuevo modelo en el que diferentes especies contribuyen con sus perspectivas únicas a la realidad. Los humanos proporcionan caos y creatividad. Mi gente proporciona estructura y estabilidad. Otras especies contribuyen con sus propios dones. Juntos, creamos un universo que es lo suficientemente estable para vivir en él y lo suficientemente flexible para crecer. Elena consideró la propuesta. La humanidad había demostrado que podía romper la vieja realidad, pero todavía estaban aprendiendo a construir una mejor. La cooperación de especies experimentadas como la de Zen podría ayudar a crear algo más sostenible que el caos puro. ¿Cómo sería esta asociación?, preguntó Elena. Cooperativas de la realidad, explicó Zen. Grupos locales de especies trabajando juntos para mantener su física preferida mientras permanecen abiertos al cambio y al crecimiento. Los humanos podrían enseñar a otras especies a abrazar la contradicción y la incertidumbre. Nosotros podríamos enseñar a los humanos a canalizar su caos de manera constructiva. A Elena le gustó la idea. La humanidad nunca había tenido la intención de destruir toda la civilización galáctica. Simplemente se había negado a sacrificar su naturaleza esencial por la promesa de estabilidad. Un sistema que permitirá la diversidad en lugar de exigir la conformidad parecía mucho más atractivo. Hay una condición, dijo Elena. No más inhibidores neuronales. No más intentos de forzar a las especies a pensar igual. La diversidad de pensamiento debe ser protegida y fomentada. De acuerdo, dijo Zen de inmediato. Hemos aprendido que la unidad forzada es, en última instancia, contraproducente. La verdadera cooperación requiere diferencias genuinas que puedan complementarse entre sí. Durante los meses siguientes, Elena trabajó con Zen y representantes de docenas de especies para establecer el nuevo sistema galáctico. Las cooperativas de la realidad permitieron a diferentes comunidades mantener su física preferida mientras compartían conocimientos y recursos con vecinos que podrían experimentar la realidad de manera completamente diferente. La Tierra se convirtió en la primera cooperativa de realidad multiespecie. El caos humano fue equilibrado por la estructura alienígena. La imposibilidad creativa fue canalizada a través de una cuidadosa ingeniería. El resultado fue un mundo que era lo suficientemente estable para la vida diaria y lo suficientemente flexible para el asombro constante. Elena estaba en su nueva oficina en el Centro de Coordinación de la Realidad Galáctica y observaba naves de 100 especies diferentes llegando y partiendo a través del espacio local. Algunas usaban sistemas de propulsión tradicionales. Otras viajaban creyéndose en diferentes lugares. Unas pocas se movían a través de dimensiones que solo existían en la imaginación del piloto. El universo se había vuelto más complicado, más caótico e infinitamente más interesante. La realidad ya no era un escenario fijo, donde la vida representaba roles predeterminados. Se había convertido en una obra de arte colaborativa, cambiando constantemente a medida que nuevas mentes añadían sus perspectivas únicas al lienzo cósmico. Elena sonrió mientras observaba a un grupo de niños humanos enseñando a jóvenes alienígenas a hacer volar aviones de papel dibujando alas en ellos con ceras de colores. El antiguo consenso habría encontrado tal comportamiento ilógico. 5 años después de la ruptura de la realidad, Elena estaba sentada en su oficina en la sede de la Cooperativa de la Realidad Galáctica, un edificio que existía simultáneamente en 17 ciudades diferentes a través de 12 sistemas estelares. A través de su ventana, podía ver la luna de la Tierra, que ahora tenía anillos hechos de música cristalizada del primer concierto interespecie celebrado en órbita. Su escritorio estaba hecho de madera que crecía con la forma de un mueble,
un regalo de la especie verdiniana, basada en plantas, que se había unido a la cooperativa el año anterior. Sobre su escritorio había informes de ingenieros de la realidad estacionados en toda la galaxia, documentando la evolución continua de la física en diferentes regiones del espacio. Elena se había convertido en la primera directora de Asuntos Improbables, un cargo que no habría tenido sentido antes de que la humanidad enseñara al universo a ser flexible. Su departamento manejaba paradojas, gestionaba imposibilidades y evitaba que la realidad se volviera demasiado caótica o demasiado rígida. «Tenemos una situación», anunció la doctora Chun mientras se materializaba en la oficina de Elena a través de una puerta que conducía directamente desde su laboratorio en California. Las relaciones espaciales se habían convertido más en una sugerencia que en una ley, lo que facilitaba mucho los desplazamientos para el personal de la cooperativa de la realidad. «¿Qué tipo de situación?», preguntó Elena, aunque ya estaba sonriendo. En la nueva realidad, las situaciones solían ser más interesantes que problemáticas. «Del tipo bueno», respondió Chun, mostrando un holograma tridimensional que mostraba una sección del espacio cerca del borde galáctico. «Hemos recibido una transmisión de una especie que acaba de alcanzar la conciencia. Están haciendo la pregunta eterna». La sonrisa de Elena se ensanchó. Este era exactamente el tipo de situación que le encantaba manejar. La pregunta eterna era lo que las especies jóvenes siempre preguntaban cuando se daban cuenta por primera vez del universo más amplio. ¿Qué es la realidad? Antes de la ruptura de la realidad, la respuesta había sido simple y limitante. El consenso galáctico explicaría que la realidad era un sistema fijo de leyes que los seres pensantes debían obedecer. Ahora, la respuesta era mucho más emocionante. Elena y Chun viajaron al borde del espacio influenciado por los humanos, donde la antigua física rígida daba paso gradualmente a la nueva realidad flexible. Su nave, impulsada por una combinación de motores de fusión y miembros de la tripulación que realmente creían en ir rápido, llegó a la fuente de la transmisión en cuestión de horas. La nueva especie se llamaba a sí misma los Indagadores. Eran seres acuáticos que vivían en los mares de metano de una luna fría que orbitaba un gigante gaseoso. Acababan de desarrollar la tecnología de radio y habían estado transmitiendo preguntas sobre la naturaleza de la existencia durante varios meses. Elena estableció contacto utilizando los protocolos de traducción universal que habían sido desarrollados por la Cooperativa de la Realidad. Los indagadores estaban ansiosos por aprender sobre la comunidad galáctica y su lugar en el orden cósmico. «Queremos entender cómo funciona la realidad», dijo el principal indagador, cuyo nombre se traducía aproximadamente como onda de curiosidad. «Nuestros científicos tienen teorías, pero sentimos que hay más en la existencia de lo que podemos medir». Elena intercambió una mirada con Chun. Había manejado docenas de situaciones de primer contacto desde que se convirtieron en ingenieras de la realidad, pero nunca perdía su encanto. Cada nueva especie traía nuevas perspectivas y posibilidades al universo. «La realidad es lo que hacemos de ella», explicó Elena con cuidado. «Las leyes de la física son más como directrices que las mentes conscientes acuerdan seguir, pero pueden cambiarse si suficientes seres deciden que deberían funcionar de manera diferente». Onda de Curiosidad y los otros indagadores guardaron silencio durante varios minutos, procesando esta información. Elena podía ver a su traductor luchando con conceptos que no tenían equivalente en su idioma. «¿Quieres decir que el universo no es fijo?», preguntó finalmente Onda de Curiosidad. «Ya no», dijo Elena. «Hace unos años, una especie llamada humanos demostró que la realidad podía cambiarse a través de la voluntad y la creencia colectivas. Desde entonces, el universo se ha vuelto mucho más flexible y receptivo a la intención consciente». Elena continuó explicando el sistema de la Cooperativa de la Realidad. Diferentes especies y comunidades podían mantener su física preferida mientras permanecían abiertas al cambio y al crecimiento. Los indagadores podían mantener su realidad familiar o experimentar con nuevas posibilidades, o hacer ambas cosas simultáneamente. «Tenemos muchas creencias sobre cómo debería funcionar la realidad», dijo otro indagador cuyo nombre se traducía como nadador de pensamiento profundo. «Nuestros filósofos no están de acuerdo sobre la naturaleza de la existencia. Nuestros científicos debaten el significado de sus mediciones. Bajo vuestro sistema, ¿podrían todas estas ideas diferentes ser ciertas al mismo tiempo?». «Absolutamente», respondió Chun. «De hecho, tener múltiples creencias contradictorias tiende a hacer la realidad más interesante y dinámica. Los humanos nos enseñaron que la contradicción no es un problema a resolver, sino un recurso a utilizar».
Elena observó cómo los indagadores discutían este concepto entre ellos. Podía ver la emoción crecer en su sociedad acuática a medida que se daban cuenta de las implicaciones de un universo verdaderamente flexible. Nos gustaría unirnos a vuestra cooperativa de la realidad, anunció una de curiosidad. Pero queremos contribuir con algo nuevo, no solo copiarlo. ¿Qué otros han hecho? ¿Qué teníais en mente?, preguntó Elena. Queremos crear zonas de realidad donde diferentes capas de existencia se superpongan, explicó Nadador de Pensamiento Profundo. Lugares donde el mundo físico, el mundo de los pensamientos y el mundo de los sueños existan todos en el mismo espacio. Creemos que la conciencia y la materia deberían poder interactuar más directamente. Elena sintió una oleada de emoción. Este era exactamente el tipo de pensamiento creativo que hacía que el nuevo universo fuera mucho más interesante que el antiguo sistema de consenso. Los indagadores no se conformaban con simplemente copiar los modelos existentes de realidad. Querían experimentar con posibilidades completamente nuevas. Durante los meses siguientes, Elena trabajó con los indagadores para establecer sus zonas de realidad. Los resultados fueron espectaculares. En el espacio de los indagadores, los pensamientos se volvieron visibles como patrones de colores en el agua, los sueños tomaron forma física y podían ser tocados y examinados. El límite entre la mente y la materia se volvió permeable, permitiendo nuevas formas de arte, ciencia y filosofía. Otras especies quedaron fascinadas por las innovaciones de los indagadores. Los cefarianos, que eran telepáticos por naturaleza, descubrieron que podían crear espacios de sueños compartidos en las zonas de los indagadores. Los humanos descubrieron que sus pensamientos caóticos producían hermosas exhibiciones visuales en las áreas de superposición. Incluso las antiguas especies de consenso encontraron nuevas formas de expresar una creatividad que habían olvidado que poseían. Elena regresó a la Tierra sintiéndose revitalizada y optimista sobre el futuro de la galaxia. El universo se había convertido en un lugar de infinitas posibilidades donde nuevas especies podían contribuir con sus perspectivas únicas sin ser forzadas a conformarse con los modelos existentes. Encontró un mensaje esperándola de la oficina de campo del Departamento de Asuntos Improbables en la galaxia de Andrómeda. La revolución de la realidad se estaba extendiendo más allá de la Vía Láctea a medida que las noticias del universo flexible llegaban a otras comunidades galácticas. Algunas estaban interesadas en unirse al sistema de la cooperativa. Otras estaban desarrollando sus propias variaciones sobre el tema de la manipulación consciente de la realidad. Elena sonrió mientras leía informes de tecnologías imposibles, arte imposible y sociedades imposibles que se desarrollaban en todo el universo. El antiguo consenso galáctico había mantenido la estabilidad durante millones de años, pero también había mantenido el estancamiento. La nueva realidad permitía un crecimiento y un cambio constantes. Esa noche, Elena caminó por Central Park, que había evolucionado hasta convertirse en un bosque que existía en 7 dimensiones y albergaba árboles de 40 mundos diferentes. Observó a niños de una docena de especies jugando juntos, enseñándose unos a otros nuevas formas de doblegar la realidad a través de la imaginación y la voluntad. Un niño humano le estaba mostrando a un joven cristalino cómo hacer que las flores cantaran tarareándoles. Un cefariano estaba enseñando a adolescentes humanos a comunicarse a través de patrones de color en el aire. Un grupo de jóvenes indagadores había creado un pequeño estanque donde sus pensamientos tomaban la forma de luces nadadoras. Elena se sentó en un banco que se ajustó a su comodidad y reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. 5 años atrás, la humanidad se había enfrentado a una elección entre la conformidad pacífica y la libertad caótica. Habían elegido la libertad, no solo para ellos mismos, sino para todo el universo. El resultado fue un cosmos donde la realidad no era una prisión, sino un lienzo, donde la física no era un conjunto de leyes inmutables, sino una obra de arte colaborativa constantemente mejorada por nuevas mentes y nuevas perspectivas. El dispositivo de comunicación de Elena sonó con un mensaje entrante. Era otra transmisión desde el borde del espacio conocido. Otra especie joven haciendo la pregunta eterna sobre la naturaleza de la realidad. Elena se levantó y sonrió. Tenía trabajo que hacer. Siempre había otra especie lista para aprender que el universo era lo que tuvieran el coraje de imaginar que podría ser. La respuesta a ¿qué es la realidad? Finalmente se había convertido en lo que hacemos de ella. Y la humanidad le había enseñado al universo que esa era la única respuesta que importaba. A lo lejos, las risas de los niños resonaban a través de las dimensiones mientras inventaban nuevos juegos que habrían sido imposibles bajo las antiguas leyes de la física.
La realidad continuaba evolucionando, un momento imposible a la vez, convirtiéndose para siempre en algo más maravilloso de lo que había sido antes. El momento en que la realidad se rompió se había convertido en el momento en que aprendió a soñar, y el sueño apenas estaba comenzando.